días a todos. Quiero que revisemos hoy Proverbios 4, versículos 20, 21 y 22. Proverbios capítulo 4, versículos 20, 21, 22. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Vamos a orar este texto. Padre, en este momento donde la salud y la vida están siendo atacadas, tú nos dices que para tener vida y tener salud en el cuerpo debemos atender a tus consejos, escuchar atentamente tu palabra. Por eso te pido, Señor, que tú y tu Espíritu Santo nos ayuden a estar concentrados en oír lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor. Tú dices que no perdamos de vista tus palabras, que las guardemos muy dentro de nuestro corazón. Quiero pedirte que tú me ayudes a no distraerme. En medio de este encierro es fácil distraernos, en medio de este encierro donde hay que trabajar, donde hay que hacer tantas cosas, es muy fácil distraernos. Por eso te pido que tú nos ayudes a no distraernos y sobre todo que tu palabra la podamos guardar dentro de nuestro corazón, que sea algo que nos llega hasta el fondo, que nos transforma, que nos cambia. Y gracias porque si hacemos eso, en tu palabra tú dices que vamos a tener vida y que tu palabra y el guardarla van a hacer salud para nuestro cuerpo. Gracias por tu palabra, Señor, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy nos va a estar acompañando en nuestro tiempo de alabanza nuestro misionero Santiago Benavides. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Les mando un abrazo gigante, aquí Santiago Benavides, los acompaño desde las montañas de Cundinamarca. Vinimos por estas tierras para un evento familiar y después ya no pudimos regresar a nuestro lugar de residencia. Igual, bueno, Dios tiene todo bajo control siempre, aunque por momentos humanamente no vemos. Recordamos que no nos movemos por vista, sino por fe. Recordamos que, como dice la palabra ahí en Hebreos 11, por la fe Moisés salió sin temer la presencia del faraón, lo cual era algo muy temible en su momento, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y yo sé que estamos viendo un momento en el que necesitamos ver lo invisible. Bueno, les quiero compartir una canción de fe en el Señor. Desde el fondo de mi corazón, hoy te quiero decir que estoy tan agradecido contigo, Señor. En la mesa no ha faltado el pan, mi amor en el hogar, y has traído nuevas fuerzas en la tempestad, y te canta mi alma y te exalta mi voz, y levanto mis manos en adoración y te nombra mi ser, estremeciéndose
has sido de fiel. Otra vez el coro. Y te canta mi alma, te exalta mi voz, y levanto mis manos en adoración, y te nombra mi ser, estremeciéndose al pensar cómo has sido de fiel, al pensar cómo has sido de fiel. En mi propia vida rara vez me puse a considerar las tremendas promesas que Jesús hace acerca de su regreso y el tremendo lugar que su regreso tiene en la esperanza y en la práctica de la fe cristiana. Y bueno, tuvo que llegar esta situación así medio apocalíptica para que quizás por primera vez en mi vida pusiera atención, no digamos a este tema, sino a la abundancia de palabras y a la centralidad que estas palabras tienen para nuestra fe. Así que estando aquí en la casa de campo donde estamos pasando la cuarentena, me puse a mirar una montaña y compuse esta canción. Cuando tú vengas sobre los montes, quiero tener la lámpara encendida y haber pasado toda mi vida soñando Cristo con tu venida. Ay, 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 ay. Una vez más, vamos. Cuando tú vengas sobre los montes, quiero tener la lámpara encendida y haber pasado toda mi vida soñando Cristo con tu venida. Y ya me imagino la algarabía del riachuelo y de la montaña, ya me imagino los animales mirando al alba. Y ni se diga los que soñamos con tu derecho y tu justicia, los que anhelamos que se establezca tu reino eterno sobre la tierra. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ven, Señor Jesús. Ya me imagino la algarabía del riachuelo y de la montaña, ya me imagino los animales mirando al alba. Y ni se diga los que soñamos con tu derecho y tu justicia, los que anhelamos que se establezca tu reino eterno sobre la tierra. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ven, Señor Jesús. Una vez más, vamos. Maranatha.
Ocupado estaba un día y a mi viejo le conté que las cosas no salían como las imaginé. Me miró por un instante y después me repitió una frase que mi abuela le enseñó. Dios no se ha muerto, Dios no se ha muerto, por ahí en algún lugar del barco va. El viento podrá soplar y las olas reventar, pero de esta Él también nos va a sacar. Bueno, cuando yo tenía por ahí unos 15 años, mi viejo pasó por un periodo de desempleo que recuerdo que produjo muchas angustias económicas en la casa. Nos fuimos a vivir a donde los abuelos para ahorrarnos unos pesos, y estando allá mi papá bajaba insomne por la angustia en horas de la madrugada a la cocina, caminaba de un lado a otro con la cabeza ahí entre las manos, preguntándose qué hacer. Y bueno, mi abuela veía la luz prendida y también se levantaba y le decía: Jorge, acuérdate que mi Dios no se ha muerto. Así le decía con su voz ya de ancianita: mi Dios no se ha muerto. Y bueno, la abuelita se fue, pero la frase quedó, cruzó los años y llegó hasta el nieto hippie de la familia, que la convirtió en esta canción. Vamos, seguimos. No te aflijas si no ves, no te rindas al temor, con los ojos de la fe tráele tu carga a Dios y verás que una paz sobrenatural vendrá y tu alma de la angustia guardará. Vamos. Dios no se ha muerto, Dios no se ha muerto, por ahí en algún lugar del barco va. El viento podrá soplar y las olas reventar, pero de esta Él también nos va a sacar. Muchas gracias, abuelita, por hablar con esa fe. ¿Quién diría que hasta 2 generaciones después con tu ejemplo estarías tan presente por acá si hace años te mudaste al más allá? Dios no se ha muerto, Dios no se ha muerto, por ahí en algún lugar del barco va. El viento podrá soplar y las olas reventar, pero de esta Él también nos va a sacar. Una vez más, vamos. Dios no se ha muerto, Dios no se ha muerto, por siempre dura su fidelidad. Toda lágrima será enjugada al final, porque Él vive, la esperanza viva está. Porque Él vive, la esperanza viva está. La, 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 la. Chao. Que el Señor los bendiga. Buenos días, confrachía, qué alegría podernos ver a través de este medio, ya que son muchos días que no nos vemos de manera presencial. Han sido días un poco complejos, difíciles, pero sabemos que Dios tiene el control de todo y que a pesar de que no estamos de manera presencial, seguimos siendo iglesia. Y tenemos la oportunidad de vernos a través de Zoom, de estar en contacto a través del WhatsApp, y eso nos ayuda a crecer en la fe, a crecer como familia de la fe, a seguir siendo iglesia, y eso nos sale. Hemos comenzado hace unas semanas una serie que se llama ¿Cómo hacer crecer nuestra fe? Y el mensaje de hoy lo hemos titulado Renovando nuestra fe por medio del servicio. Antes de entrar a estudiar la palabra, porque no oramos, le pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga y que podamos a través de su palabra crecer en la fe y ser transformados por medio de ella. Señor, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros en estos tiempos de dificultad, de incertidumbre, Señor, pero sabemos que tú tienes el control. Hoy, Señor, necesitamos ese renuevo de tu palabra, ese refresco de tu palabra. Y permite que a través de ella podamos crecer en la fe. Y podamos, Señor, ser cada día unos servidores, esos servidores que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El concepto de siervo de Dios. Siervo de Dios, cuando me convertí, era un
como un título demasiado elevado que de pronto yo nunca iba a poder alcanzar. En la iglesia donde me convertí, donde llegué por primera vez al Señor, había un liderazgo demasiado fuerte y era un liderazgo muy especial. Era un grupo que nosotros llamamos como un grupo élite de liderazgo. Eran jóvenes especiales junto con el pastor, que era un hombre muy carismático y que nos invitaba a servir al Señor, pero quienes no estábamos en ese grupo, en algunos casos los mirábamos con envidia, buena o mala, pero con envidia, y deseábamos ser parte de ese equipo élite, pero veíamos muy lejos. ¿Qué nos impedía? No sé, de pronto las incapacidades, nuestro pasado, eh, el hecho de que ellos eran muy buenos en lo que hacían. Y entonces ese asunto de ser siervo del Señor se veía tan lejos, tan lejos. Pero a medida que fui creciendo en la fe, que fui madurando en la fe, que Dios seguía el proceso de Dios en mi vida, fui comprendiendo que Dios, eh, cuando habla de servicio en la Biblia, se refiere a mucho más que el concepto de personas que están dedicadas por tiempo completo o que se dedican a la tarea pastoral de predicar o de aconsejar o de estar pendiente de la iglesia o al liderazgo, al diaconado, que el servicio a Dios incluía mucho más allá. Me llega un pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11, que expresaba algo completamente distinto a lo que yo entendía quiénes eran los que debían servir al Señor. Dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Cada uno, o sea, todos hemos recibido dones, entonces cada uno debería colocar ese don, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. No hay una sola forma, hay diferentes formas. No solo es predicar, no solo es estar liderando la iglesia, hay diferentes formas. ¿Cuáles formas? Pues Dios te ha dado un don y tú tienes un don y tienes diferentes formas de manifestar ese don. El que habla, hágalo como quien expresa las mismas palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Qué, eh, qué concepto que abre la mente y nos enseña que todos, absolutamente todos tenemos que cumplir un papel en el servicio. O sea, todos somos ministros, todos tenemos un ministerio, todos, absolutamente todos tenemos un ministerio. Y hay algo muy importante que nos enseña esta pequeña esta porción de Pedro, y es que todos estamos creados para el servicio, no de nosotros, sino para el servicio de los demás. Todos somos siervos y todos debemos servir a los demás. No estamos solo para nuestro beneficio, no estamos creados para vivir solo para nosotros, estamos creados para vivir para los demás. Es así como Segunda de Corintios nos muestra algunos principios que debemos tener en cuenta para el servicio a Dios. Y estos servicios hacen que nosotros podamos crecer en la fe. Vamos a ver estos principios en esta mañana. Estos principios que nos van a ayudar a ser mejores siervos y a crecer y renovar nuestro espíritu. El primer principio que vamos a ver en este día lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 4, verso 1. Dios habla hoy, dice lo siguiente: por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Hay dos palabras que resaltan acá: misericordia y trabajo. Entendamos qué es misericordia y entendamos qué es trabajo. La palabra misericordia viene de la palabra griega eleos, que significa en la Biblia no lo que entendemos actualmente, que está relacionado con sentimientos. En nuestra lengua actual, misericordia se ve como benevolencia, comprensión a la miseria ajena, compasión hacia los demás. Pero para la Biblia el concepto cambia. El diccionario teológico del Nuevo Testamento dice que la misericordia está relacionada con la fidelidad de Dios para con su pueblo por medio de la alianza.
y que esto se extiende a toda la humanidad por medio de la obra de Cristo. Entonces entendamos que misericordia está relacionado con el término gracia y perdón gratuito de Dios. Es un regalo de Dios. Rick Warren lo define de la siguiente forma. Misericordia es el perdón inmerecido y la bondad no ganada. Cada vez que te perdonan, aun cuando no lo merezcas, eso es misericordia. Cada vez que te brindan a ti bondad, aunque no te hayas ganado esa bondad, eso es misericordia. No es por méritos, es gratuito, la misericordia es gratuita. Y entonces aquí podemos decir que Dios en todos los aspectos de nuestra vida, aun en los más insignificantes, se mueve por misericordia para nosotros, para con nosotros. Pregúntate, ¿qué ha pasado en tu vida? Pregunta, ¿qué Dios ha hecho en tu vida? Pregunta, ¿cómo estás en estos momentos? Haz esa pregunta. Y te vas a dar cuenta que todo, absolutamente todo ha sido por misericordia de Dios. Todo lo que hace Dios en ti es por misericordia. Todo lo que Dios hace por ti es misericordia. Todo lo que Dios hace para ti es misericordia. Y todo lo que Dios hace a través de ti es misericordia. Pero hay otra palabra que nosotros veíamos en el texto y era trabajo. Trabajo viene del griego diaconía en el original. Y diaconía también se entiende como ministerio y como servicio. El término en el griego antiguo significaba servir a la mesa o ganarse un sustento y era considerado algo que era indigno para una persona libre. En el Nuevo Testamento, este término cambia su concepción, adquiere un significado distinto en la persona de Jesús y de su obra y de su mensaje. Se convierte en un término característico con lo que designaba la actividad que uno debía tener por su hermano y por el prójimo por medio del amor como característica principal. Jesucristo era el mejor ejemplo en cuanto al servicio. Era una muestra de cómo Dios actuaba por amor, de lo que Dios además quería que el hombre fuera. El servicio se entiende ahora como vivir para el otro. Es darle la primacía al otro. No por coacción, no por una relación de dependencia económica ni social, sino por gratitud a Dios por su amor y a su misericordia. Entonces, Dios nos permitió y Dios nos dio a cada uno un trabajo por su misericordia. No lo merecíamos, pero por su misericordia nos lo dio. Dios te creó para servirle con estos dones que te dio, o con este don que te dio, si es uno solo, o muchos dones que te dio. La pregunta que debemos plantearnos es, ¿qué don te dio Dios a ti? ¿O qué ministerio, qué servicio Dios te dio a ti? Y tal vez nosotros nos pongamos muchas excusas para decir, no podemos servir a Dios porque no merezco. Quiero decirte que, y recordarte que todo es por su misericordia. Y así no te hayas ganado el derecho de servirle, Dios te dio ese derecho y ese regalo. Pablo entendía muy bien este concepto de la misericordia y que aunque no merecía servir a Dios, él recibía este regalo con gratitud y con alegría. Lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 1 versos 12 y 13. Dice lo siguiente, nueva versión internacional. Doy gracias a Dios al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, que me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Dios tiene misericordia a pesar de lo que tú eres, a pesar de lo que tú fuiste
Dios te escogió para el ministerio, por su amor y por su misericordia. Y es muy importante que entendamos el asunto de que todo lo que pasa en nuestras vidas es por misericordia. Porque si no entendemos por misericordia, va a pasar algo en nosotros muy terrible. Y es que creemos que es por nuestros propios medios y eso se llama orgullo. Hay un pasaje también que encontramos en 2 Corintios, en el capítulo anterior del pasaje que estamos estudiando, que nos dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 3, versos 5 y 6, dice lo siguiente. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No es que nosotros seamos los mejores, es que Dios nos ha capacitado. Y eso nos hace eso debe hacer que nosotros seamos humildes, sencillos. Y todo lo que hagamos, lo hagamos por gratitud a Dios, en gratitud a Dios y dándole toda la gloria a Dios. Esto nos debe dar una confianza demasiado grande. Y como dice este pasaje, no nos desanimemos. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque por su misericordia Dios nos ha escogido. Y si Dios nos ha escogido, Dios va a estar con nosotros. Si esto pasa, nuestra fe claro que crecerá. Claro que crecerá. Cada vez que miro la misericordia de Dios en mi vida, tengo que decir que gracias, Señor. Gracias porque en las cosas más mínimas, Dios ha mostrado su misericordia para conmigo. El hecho de poder grabar este video es un acto de misericordia de Dios. No saben cuántos problemas hemos tenido, pero Dios en su misericordia nos ha permitido hacer este mensaje y poderlo predicar. Dios tiene un llamado para tu vida y en esa misericordia Dios te permite ejecutarlo. Dios en su misericordia no te descalifica a pesar de ser un hombre, a pesar de no ser un hombre perfecto. El segundo principio que vamos a estudiar en esta mañana lo encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 4, verso 2. Vamos a leer de la palabra, desde la versión Palabra de Dios para Todos. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal como somos. El segundo principio que nosotros vemos en este pasaje es que para servir debemos ser cartas abiertas sobre la mesa. ¿Qué significa ser cartas abiertas sobre la mesa? Es que todo el mundo pueda leernos tal y como somos. Tal y como somos. El comentario del contexto cultural de la Biblia nos dice sobre este texto que los comerciantes adulteraban las sustancias añadiendo algo más barato para engañar a sus clientes. Y esto mismo se estaba siendo aplicado a los oradores que eran acusados de hacer exactamente lo mismo. Se preocupaban más por sus palabras que por su contenido correcto. Pablo dice que esto no se aplica ni a él ni a sus colaboradores. Él no hace nada de eso. Es maravilloso que el texto, la palabra usada en griego para afirmar que renunciaba a hacer estas cosas está conjugada de una forma que dice que ellos tomaron la decisión de renunciar. O sea, no fue algo impuesto, es que ellos mismos tomaron la decisión de renunciar. Conscientemente renunciaron a no actuar de forma oculta. Y el término en griego usado acá es cripta. O sea, eso suena como cuento de la cripta, es oculto. No, ellos renunciaron a actuar de esa forma y de manera vergonzosa.
No actuar de forma oculta o vergonzosa es actuar con coherencia. Lo que yo digo, lo que yo pienso es igual a lo que yo hago. Todo es igual. Hay coherencia en mis acciones. Él dice en este texto que no iba a actuar con astucia, que él renunció también a actuar con astucia, y astucia es actuar sin escrúpulos, que no se detiene ante nada para lograr un objetivo egoísta. Pablo está diciendo, nosotros no nos valimos de trucos para presentarnos delante de ustedes, para servir delante de ustedes, no nos valimos de trucos. También dice algo muy importante, no adulteramos o falseamos la palabra de Dios. Y el término acá utilizado es un término que para los abogados es muy conocido. Utiliza la palabra dolo para decir no lo hicimos, no lo adulteramos de manera intencional. Más bien que hicieron, enseñaron la verdad. Ellos lo hicieron con verdad. Pero hay algo que me fascina en esta versión de Palabra de Dios para Todos, y es que dice que se mostraron tal y como eran. Fueron auténticos. Para servir al Señor, nosotros debemos ser auténticos y debemos presentarnos tal y como somos. Dios te hizo de una manera particular. Dios te ha estado formando y cambiando y transformando de diferentes formas. Cada cosa que te ha pasado en tu vida, Dios la usa para transformarte y para hacerte la persona que Él quiere. Por eso, tienes que mostrarte tal y como eres. Tienes que tener coherencia en tu vida. Tú no puedes ser uno cuando estás fuera de la casa, cuando estás en el trabajo y cuando estás en la iglesia. No puedes ser, tú tienes que ser una carta abierta, tú tienes que ser un hombre que se muestra con sinceridad, se muestra tal y como es. Muchas veces nosotros queremos mostrarnos de una manera diferente por miedo a ser rechazados, y eso en nuestra actualidad se ve mucho. Cada vez que eh, tomamos una foto y la publicamos en algo, a veces tratamos de mostrar algo que no somos. Pero para servir a Dios, este pasaje nos está mostrando y nos está enseñando que debemos ser auténticos, que debemos actuar con coherencia, que debemos de manera intencional renunciar a hacer lo que los demás hacen, a actuar con trucos, a actuar con mentiras, a actuar mostrando máscaras que no muestran lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos ser auténticos. Dios te escogió a ti tal y como eres. A pesar de lo que eres, Dios te está haciendo el hombre que eres y la mujer que Él quiere que seas. Por eso debemos ser cartas abiertas para poder servir al Señor. El tercer principio que vamos a estudiar en esta mañana lo encontramos en el verso 5 del capítulo 4. Dios habla hoy y dice lo siguiente: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. El tercer principio que vemos en esta mañana es que debemos servir a Jesús por amor a Él. Servimos por amor a Jesús. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros no debemos servir para nuestro beneficio, para nosotros. En otras palabras, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Qué interesante que el texto menciona 2 veces que se trata de Jesús. Dice, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y dice,
servimos a ustedes por amor a Jesús. En este tiempo es muy difícil entender esto porque se nos ha vendido una idea de que todo es para nosotros y todo es por nosotros. Cada cosa que tú ves en la publicidad, en, la, en las tiendas, en la televisión, en los medios de comunicación, te está vendiendo la idea de que eres tú, tienes que autosuperarte, que tienes que buscar el bienestar personal, que tienes que tener la autodefinición, que tienes que buscar tu felicidad a pesar de cualquier cosa, que tienes que autosuperarte, que eres grande, que eres el primero, que eres el número uno, que eres lo mejor. Esa es la idea que nos ha vendido el mundo. Una idea egocentrista, una idea egoísta, una idea narcisista. Todo en la actualidad apela a esto, todo en la actualidad apela a tu egocentrismo y a tu narcisismo. Y cuando nos enfocamos en nosotros y las cosas no resultan como nosotros queremos, nos frustramos. Pero cuando también nos enfocamos en nosotros y las cosas salen bien, entonces nos enorgullecemos. Pero la palabra de Dios nos está mostrando que nosotros no somos el centro del universo. Dios es el centro del universo. Y aunque es difícil aplicarlo en nuestras vidas, Dios quiere que Él se convierta en ese ser principal en lo cual nuestra atención y nuestra vida está enfocada. Y esto incluye también nuestro servicio. Aquí surge una pregunta y es, ¿por qué haces el trabajo que haces? En otras palabras, ¿por qué sirve si hemos entendido que todo, absolutamente todo lo que hacemos es servicio y debe ser para la gloria de Dios? ¿Por qué sirves? ¿Cuáles son las motivaciones que te hacen servir o te hacen trabajar? Muchas veces nosotros podemos ser servidores y ser muy buenos servidores, pero las motivaciones no son las correctas. Y puedo decir de manera personal que eso me ha pasado a mí en muchas situaciones, en muchas situaciones. Trabajé durante 21 años en una prestigiosa clínica de Bogotá y la verdad era bueno en lo que hacía. Trabajaba como analista de sistemas, aunque mi profesión no es ingeniero de sistemas, tenía el conocimiento para realizar la labor que me tenían encomendada. Pero muchas de las cosas que hacía no las hacía con las motivaciones correctas. Muchas veces actuaba con orgullo, muchas veces actué con desprecio hacia otras personas, con altivez hacia otras personas, haciéndolas sentir mal. Y Dios me tuvo que enseñar que yo no era el centro de todo. Él, en su misericordia, me mostró que yo no era lo principal. Y tuvo que pasar ciertas cosas para llevarme a comprender eso. Entonces, Pablo, a través de este texto, nos invita a servir a Dios con las intenciones correctas. ¿Y cuál es la intención correcta? La intención correcta es servir a Dios por amor. Y eso implica que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Cristo. Esa debe ser nuestra motivación. Y hay otra cosa más importante, y es que en todo lo que hacemos debemos mostrar a Cristo. Hay un pasaje en 2 Corintios 4:6, más adelante, que dice que cuando nosotros hacemos algo, esa luz que hay en nosotros, eso especial que hay en nosotros, es mostrar a Dios. Y dice lo siguiente, en Dios hablado, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad
es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha puesto algo especial en nosotros, no para mostrarnos nosotros, sino para mostrar la obra de Dios. No es que seamos nosotros, es que tenemos que mostrar a Jesucristo. No es que seamos lo más importante, es que Dios es lo más importante y es lo que nosotros debemos mostrar. Nosotros somos vasijas de barro que guardan un tesoro maravilloso. Como dice la palabra, debemos mostrar a Cristo. Ese es el tesoro que debemos mostrar. Y a diario debemos estar recordándonos esto. No somos nosotros, es Cristo. No puede haber orgullo en nosotros, no puede haber egocentrismo en nosotros. Cada día debemos recordarnos eso. Cada día debemos mostrar que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Jesús. El cuarto principio que vamos a ver lo encontramos en el capítulo 4, versos 8 al 10, versículo 12 y verso 15. Vamos a leer desde la versión Palabra de Dios para Todos. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. De este modo, nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. Todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará la gloria a Él. El cuarto principio que nosotros vemos en esta mañana es: usa todo lo que te sucede para servir a otros. Toda tu experiencia en Dios, todo lo que te ha sucedido en la vida, cosas buenas y malas, todo Dios lo ha permitido en su misericordia para que puedas ayudar a otros a llegar a los pies del Señor. Fracasos, triunfos, debilidades, tristezas, luchas, todo, absolutamente todo lo que te ha pasado es para que tú puedas mostrar la bondad del Señor. ¿Cómo puedes hablar de misericordia si tú no has experimentado la misericordia? ¿Cómo tú puedes hablar a otra persona y mostrar el amor de Dios si tú no has experimentado el amor de Dios? ¿Cómo tú no puedes hablar a una persona que ha pasado por tristezas si tú no has vivido la tristeza? ¿Cómo una persona puede llegar a hablar a una persona que pasa por problemas de drogadicción o alguna adicción, cualquiera que sea, si no ha pasado por eso y si no ha visto la misericordia y la bondad de Dios? Aún cuando ha partido una persona o un ser querido, tú puedes utilizar todo esto para mostrar cómo Dios en su misericordia ha mostrado su amor y su bondad. Utiliza todo esto para mostrar, todo esto que te ha ocurrido es para mostrar lo que Dios hace y para que las personas puedan ver el amor de Dios. No desperdiciemos lo que hemos vivido. No desperdicies lo que has vivido. Dios utiliza estas situaciones para que su nombre sea glorificado. Dios utiliza cada circunstancia de nuestra vida para que muchas personas puedan ver que hay esperanza y que hay oportunidad. Dios utiliza tu misma vida como siervo para mostrar que hay una salida diferente. Aprovecha cada cosa que tú tienes, cada cosa que has vivido, cada experiencia que has adquirido
para mostrar la gloria de Dios y para ayudar a los demás. Hemos aprendido 4 principios que son demasiado importantes para el servicio. Pero el apóstol Pablo no se queda aquí. En el versículo 16 concluye de una manera espectacular. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente lo que dice. Dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Es por entender que todo es por su misericordia. Es por entender que servimos como cartas abiertas para mostrarnos tal y como somos. Es por entender que servimos no por nuestro propio beneficio, sino por amor a Jesús. Y servimos y utilizamos todo lo que nos ha pasado para el servicio de los demás. Es que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Es cierto, el servicio y entender esto nos hace comprender y nos hace experimentar que cada día nuestro espíritu se va renovando. Y como lo plantea aquí el apóstol Pablo, cada día vamos envejeciendo más y más y más. Quiero decirles que yo no era calvo, yo tenía mucho pelo. Quiero decirles que no era tan gordo, más bien era flaco. Quiero decirles que era muy buen deportista, ahorita casi no puedo correr tanto. Pero también puedo decirles que cada día en la obra de Dios, cada día que Dios ha hecho algo en mi vida, ese espíritu se va renovando cada día. Nuestra fe se va renovando cada día. Y si entendemos estos principios, podemos decir que Dios va creciendo y va haciendo su obra en nosotros. Y continúa. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Mis amigos, tenemos una esperanza maravillosa. Recuerdo la predicación de Luis Miguel hace algún tiempo que hablaba: nosotros somos peregrinos. Claro que somos peregrinos. Y todo lo que estamos haciendo acá, todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, todo lo que servimos, todo lo que hacemos, no se comparará absolutamente con nada de lo que viene más adelante. Eso también hace crecer nuestra fe, esa esperanza viva de lo que nos espera más adelante. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Servimos para algo que nosotros en este momento no vemos. Servimos para una esperanza que va mucho más allá. Servimos a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que somos. Servimos por amor a Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que estos principios nos confronten y hagan entender que nosotros debemos trabajar para algo que es mucho mejor, para la gloria de Dios y para entender que estamos trabajando para la eternidad. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy más que nunca quiero pedirte perdón si en alguna ocasión he pensado que es por mis capacidades, sino por tu misericordia. Te pido perdón si algunas veces no he sido honesto y no me he mostrado como una carta abierta. Te pido perdón, Señor, porque a veces me he mostrado yo, mas no he mostrado a Cristo.
No lo he hecho por amor a Cristo, sino porque me beneficia. Y te pido perdón también porque a veces servimos y hacemos todo no por los demás. Permíteme y permítenos a cada uno de los que estamos acá entender que si servimos y todo lo que hacemos que se entiende como servicio es por tu misericordia. Que debemos ser sinceros y mostrarnos tal y como somos para que más personas puedan conocerte a ti. Que podamos cada actividad que hacemos, cada parte de nuestro ministerio y el don que tenemos, hacerlo por amor a ti y utilizar cada situación de nuestras vidas para ayudar a los demás. Dan una fuerza para hacerlo. Y haz que cada día nuestra fe crezca, nuestro espíritu sea renovado y que podamos fijar los ojos en la eternidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, hacer este video fue pura misericordia de Dios. Tuvimos que cortarlo porque el celular no nos permitía hacerlo de otra forma. Pero esa es la misericordia de Dios y ese es el amor de Dios. Les amamos, esperamos verlos pronto. Seguimos en contacto a través de Zoom, a través del WhatsApp y estamos para servir y ustedes están para servir. No solo en la iglesia, sino a las personas que tienen a su lado. Señor les bendiga. Seguimos en nuestra serie Cómo hacer crecer nuestra fe. Hace 2 domingos estuvimos viendo el pasaje de Esdras. Vimos que debemos estudiar la palabra, debemos ponerla en práctica y 3, debemos enseñarla a otros. Hace 8 días en el pasaje de Hebreos estuvimos viendo la importancia de estar en comunidad, de estar con otras personas que crean lo mismo, que crean en el Señor Jesucristo, que nos podemos ayudar, que podemos estar orando por otros, que podemos estar apoyándonos, podemos estar animándonos. Y hoy estuvimos hablando acerca del servicio, la importancia en nuestro crecimiento de fe de servir a otros, de utilizar nuestros dones para contribuir al crecimiento y a que otros conozcan del Señor Jesucristo. Que podamos llegar a otros y mostrar la misericordia que el Señor Jesucristo tuvo con nosotros a otros y que estos puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo. Los animo a que esta semana podamos ser sal y luz, que podamos compartir de la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo a otros que no tienen esa esperanza. Que el Señor y su Espíritu Santo nos estén guiando durante esta semana.